¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Mm. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Miss. Ay, gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a cortar esta llamada. Bien, estoy compartiendo la presentación, ¿no? Para poder desarrollar la clase teórica en la primera parte y luego pasar ya a los ejercicios del cuadernillo. Esta semana 8 nos toca ver la semántica, ¿sí? Entonces, en este tema veremos las clases de significados, las relaciones semánticas que hay entre las palabras y, bueno, pasaremos ya a resolver los ejercicios. En primer lugar, la semántica es una disciplina lingüística, no es una parte de la lingüística, es un tipo de lingüística que se encarga de estudiar el significado, ¿no? El significado. El significado es algo bastante complejo, pero podemos encontrarlo en los diccionarios, pero como una especie de texto, ¿no? Como un pequeño texto, como un pequeño cuento, explicación, qué sé yo, de lo que es el significado, ¿no? Las definiciones son palabras, son textos que intentan explicar esa cosa compleja que es el significado. O sea, no es lo mismo el significado y la definición. El significado es el concepto, es la idea o las ideas que asociamos con las palabras, ¿no? Las palabras siempre tienen un significado. Por ejemplo, la palabra mamá, ¿no? Tiene varios significados, ¿no? Por ejemplo, ser progenitora, haber engendrado un hijo, dar a luz, criarlo, quererlo, etcétera, ¿no? Tiene varias ideas, ¿no? Eh, Antes se pensaba que la palabra mamá tenía que estar asociada a esposo, no se concebía una mamá sin esposo. Pero ahora existe el término madre soltera, ¿no? Porque no es necesario tener un esposo. Con eso yo quisiera decirles, quisiera que ustedes entiendan que el significado de los signos lingüísticos, específicamente de la palabra mamá, o de la expresión o de la frase nominal madre soltera, son conceptos, ¿no? Y que las palabras poseen estos significados, conceptos, ideas, y hay varias teorías de significado. Pues bien, la disciplina que estudia los significados se denomina semántica. Esta palabra semántica, ¿no? Fue propuesta por Michael Breal, quien es el padre de la semántica, ¿sí? Esta disciplina forma parte de la lingüística y por lo tanto es hermana de otras disciplinas de la lingüística como es la morfología, la fonología y la fonética, disciplinas que ya hemos estado viendo semanas anteriores. En esta ocasión hablaremos de la semántica como disciplina lingüística que estudia los significados. Pero viene ahora algo aquí. No son los significados y ya, son los significados de los signos lingüísticos. Un signo lingüístico puede ser una palabra. Por ejemplo, en español la palabra mamá, pero de repente, si nos vamos a otra lengua, puede ser mother, ¿no? O podría cambiar de repente en otra lengua, ¿no? Por ejemplo, casa es un signo lingüístico en español, pero en inglés cambia, ¿no? Puede ser house, en quechua puede ser wasi, ¿no? Y podemos ir mencionando distintas lenguas. De repente ustedes dicen en coreano se dice así, en japonés así, en francés de esta manera, etcétera. Los signos lingüísticos forman parte de las lenguas. Las lenguas son un conjunto de signos lingüísticos. Las lenguas tienen signos lingüísticos que no solamente son la palabra, a veces pensamos que los signos son palabras, pero no. También hay frases, ¿no? Frases, pero no frases como eslogans, ¿ya? Como proverbios, no, no, no. Frases como la FN, la frase adjetiva, la frase verbal, la frase preposicional. Una FN, por ejemplo, es mi niña linda, ¿no? Es una FN, está formada por un posesivo mi, el nombre niña y el adjetivo linda, ¿ya? Esa es una frase, ¿no? Entonces, los signos lingüísticos pueden ser frases, pueden ser palabras y pueden ser oraciones. Incluso los textos también son considerados signos lingüísticos, ¿no? Una oración es un signo lingüístico. Si yo digo estoy cansada, María está cansada, es una oración y por lo tanto también es un signo lingüístico y tiene un significado también. ¿Qué significa María está cansada? Que existe una señora llamada María, una chica llamada María, que tiene la propiedad de estar cansada, ¿no? Entonces, las oraciones también tienen un significado, las palabras, las frases, ¿ya?
Y además de estudiar el significado de los signos, la semántica estudia las relaciones que se establecen entre ellos, estas relaciones de significación. Por ejemplo, entre un texto A y un texto B puede haber una relación semántica de similitud, ¿no? El texto 1 y el texto 2, o la oración 1 y la oración 2 son similares. Si yo digo María ama a Juan y digo María quiere mucho a Juan, pues estas dos oraciones son sinónimas, ¿no? O sea, se establece una relación semántica de sinonimia, o opuestas. María ama a Juan, María odia a Juan. Hay una relación de antonimia. Podríamos decir también que blanco y negro se oponen, que son palabras que se oponen, que son antónimas. Y los textos y las oraciones igual manera, ¿ya? Entonces, las relaciones que se establecen pueden ser en cualquier signo lingüístico. Y vemos aquí un ejemplo de la palabra oboe, ¿no? Una palabra que designa un objeto en particular, pero su significado no es la imagen del objeto, sino las ideas que tenemos del objeto, que es un instrumento musical, ¿no? Entonces, ese instrumento musical, ese significado puede ser explicado en un diccionario para que no quede dudas, pero eso que está en el diccionario se llama definición, no es el significado. El significado es lo que los hablantes tienen en su cabeza y que les hace posible entender una palabra. Aquí yo no hubiese puesto oboe, me hubiera gustado poner flauta, de repente colocar quena, ¿no? Otros instrumentos de repente más acordes a nuestra realidad general, porque de repente que hay un músico y dice, profesora, pero yo sí lo entiendo, ¿ya? Entonces, las palabras a veces es difícil entender el significado porque no las conocemos, no tenemos idea. Es algo mental, entonces, ¿no? O sea, saber el significado de las personas cuando nos hablan supone que conozcamos, que tengamos un dominio cognitivo, que sepamos, ¿no? Que tengamos experiencia. Bueno, ahora la semántica se relaciona con otras dos disciplinas que son muy prácticas, disciplinas que ya no son tan teóricas, sino una de ellas incluso lo es más, como es la lexicografía, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la diferencia. La semántica estudia el significado, ¿no? ¿Qué significa para una persona esto, para una comunidad esto? ¿No? ¿Cuál es el significado de mujer actualmente? ¿Cuál es el significado de miedo? No sé, el significado de criminalidad, ¿sí? Mientras que la lexicología y su hermana, la lexicografía, estudian únicamente el léxico. Ya no estudian todo el significado de las frases, de las oraciones, de los textos, sino simplemente se centran en las palabras. No estudian todos los signos, entonces solo los signos llamados lexicales. La lexicología estudia a nivel teórico la relación que hay entre los ítems lexicales de una lengua. Por ejemplo, un muy interesante estudio lexicológico que yo hice allá por el año, ya ni me acuerdo, 2006, 2007, cuando estaba en la universidad, fue el léxico agrícola, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo las palabras que se utilizan en la agricultura tienen un tipo de significado y cómo yo las podría ordenar, cómo era la estructura, cómo funcionaba ese repertorio léxico que conocían los agricultores y todos los que intervenían en el proceso de cultivo. Entonces, realicé un estudio de ese tipo, ¿no? Un léxico agrícola específicamente, trabajé la fresa, el cultivo de la fresa. Entonces, me iba a campo para escuchar las palabras, hacía entrevistas y cada palabra nueva que escuchaba pedía que me la expliquen. Entonces me decían, bueno, pero usted tiene que ayudar también, ¿no? No puede solamente tomar nota. Entonces me decían que ayude y ayudaba y de tal manera que conocía más, ¿no? Estando en el campo podía conocer más. Entonces hice un estudio teórico, ¿no? Tratar de entender los significados, tratar de ver cómo se relacionan y poder comprender así toda esa actividad. Posteriormente, ¿no? Vino el trabajo lexicográfico, es decir, me puse a observar el diccionario general de la lengua, el diccionario de la lengua española, a ver si es que esas palabras que yo había encontrado en el campo peruano estaban en el diccionario. Y me di cuenta de que no, muchas de ellas no estaban, eran palabras nuevas, o quizás sí estaban, pero los significados que se habían consignado en el diccionario eran otros. Y yo me había dado cuenta que existían unos nuevos significados porque eran palabras polisémicas. Entonces propuse algunas nuevas acepciones, propuse nuevas palabras, de repente, como préstamos del quechua, para que estén dentro del diccionario, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, muchas veces los trabajos de investigación que se hacen
que ustedes ven en el diccionario, una palabra nueva que está en el diccionario, es producto de una investigación, ¿no? Que se ha tenido que ir al campo, que se ha tenido que validar los datos, se ha tenido que observar. Sí, la lexicología es lo teórico, el estudio de los ítems lexicales a nivel teórico, y la lexicografía ya es poner estos nuevos significados a manera de definiciones dentro del diccionario, proponiendo nuevas acepciones, enmendando usos, de repente corrigiendo definiciones o proponiendo nuevas entradas en el diccionario. Bueno, ahí está. Entonces, ¿sí? Cada año la Academia Peruana de la Lengua organiza un congreso de lexicología y lexicografía, ¿no? Entonces, hay de este tipo de trabajos. Alguna vez hice un trabajo también de las palabras que se utilizan en las denominaciones de bandas criminales, ¿no? También presenté eso, ¿no? Porque obviamente el Perú es un caso, es un contexto muy particular donde incluso se nombran a las bandas con particulares denominaciones. Entonces, es bastante interesante ello y también he hecho ese estudio. Bueno, pasamos ahora al tema de los signos, ¿ya? Al inicio, en la diapositiva, yo les decía, les comentaba, muchachos, que la semántica estudia los significados de los signos lingüísticos. Entonces, eso me lleva a primero plantearnos, un signo lingüístico es qué es? Es un signo, ¿no? Un signo lingüístico es un signo. Entonces yo tengo que primero decir que es un signo, ¿no? Y hay una teoría de los signos, o hay una ciencia que estudia los signos, que es la semiótica. Yo estoy seguro de que muchas veces ustedes han escuchado ese término semiótica, ¿no? Porque es una disciplina que prácticamente estudia todo el hecho, las actividades humanas. Todo lo que nosotros hacemos tiene significado. El mundo en el cual nos movemos tiene significado. Y si no lo tiene, nosotros creamos ese significado, le adjudicamos ese significado, ¿no? Entonces, el signo es todo aquello que evoca o refiere a otra cosa diferente de sí mismo. Por ejemplo, si yo veo llorar a alguien, si yo veo llorar a una alumna o un alumno, yo rápidamente, mi cerebro lo que va a hacer es asociarlo a un tipo de cosa diferente que es esa lágrima. O sea, yo no voy a pensar que está llorando y por qué está llorando. Voy a pensar que está llorando porque ese llanto me representa algo. Y no me representa solo el llanto. Me está representando tristeza, me está representando depresión de repente, melancolía, sensación de soledad, qué sé yo, ¿no? Dolor, de repente es que le duele el cuerpo, etcétera. Entonces, nuestro cerebro, nuestros cerebros, ¿no? Son así, ¿no? Siempre están tratando de hacer conexiones, tratando de buscar razones, ¿no? Establecer un significado a las cosas, ¿ya? Y eso mismo hace, por ejemplo, un forense, ¿no? Un forense cuando llega a una escena del crimen, está buscando signos, por ejemplo, busca huellas para ver si es que el criminal de repente ha dejado alguna huella en algún lugar, lo cual permita crear una hipótesis de lo que ha sucedido, o está buscando ya no huellas de repente de zapatos, sino huellas dactilares, busca elementos, ¿no? Que den cuenta de algo, por ejemplo, cartas o cartas suicidas, ¿no? Recibos de pago, todo ello para darle un significado, ¿no? Se le atribuye significado, o sea, una huella es una huella, pero nos puede decir algo más, ¿no? Una voz temblorosa es una voz temblorosa, pero nos puede decir algo más. Un silencio es un silencio, o sea, cuando alguien te pregunta y te quedas callado, pero puede decir algo más, ¿no? Entonces, un signo siempre va a ser un elemento perceptible, lo que tú puedes percibir y que te va a decir algo más diferente de sí mismo. Existen tres tipos de signos según la teoría semiótica de Charles Peirce, que es el padre de la semiótica, es el primero en que propone esto, es lo más conocido también. Nos dice que existen tres tipos de signos. ¿Y cómo así son tres tipos de signos? ¿En qué se diferencian o cómo se caracterizan? Los iconos, ¿no? Son los signos que representan de manera semejante, no exactamente igual, pero semejante de manera general al elemento representado. Un elemento típico es una fotografía. Por ejemplo, en las plataformas virtuales, allá por el año 2020, ¿no? Cuando yo empezaba las clases virtuales, les decía a los alumnos que enciendan su cámara. Pero en ese año, como estábamos empezando a tener estas plataformas, muchos de los alumnos no prendían su cámara.
y ponían la foto de su perfil de Meet, por ejemplo. Entonces, yo sí prendía mi cámara, pero algunos alumnos no, o muchos de ellos no, y ponían una foto. Cuando me tocó conocerlos en persona, me di cuenta que no se parecían al de la foto o a la de la foto, eran diferentes, ¿no? Entonces, un ejemplo típico de signo es la fotografía que colocas en tus perfiles de redes sociales. Esa fotografía intenta parecerse a ti, te está representando a ti o a mí o al usuario, ¿no? Lo representa, no es la persona, es una representación. ¿Ya? La foto no eres tú, es una representación de ti en tu mejor momento, se supone, ¿no? Algunos no colocan sus fotos, colocan de repente lo que más les gusta. Ahí no sería un icono. Un icono es aquel signo que representa algo y con el cual se parece. De manera general, no tiene que ser igual. Puede ser también aquellos iconos que encontramos en los servicios o en la señalética, ¿no? En la señalética, por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial, generalmente hay señales para que nos orienten y podamos vivir una experiencia agradable en un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a los servicios higiénicos, encontramos la señalética o los iconos de hombres y mujeres, y ahora también hay de padres e hijos, ¿no? Padres con hijos. Entonces, ese icono de la mujer y del varón cuando van al baño también es un tipo de icono, porque se parecen. No es que sea exactamente igual, pero sí se parece. Ahora, en este cuadro también se habla de lo acústico, ¿no? Dice, el signo se parece al elemento que representa visual o acústicamente. ¿En qué caso sería acústicamente? Por ejemplo, estaba yo caminando con mi perrita, ¿no? Y cuando pasamos siempre hay niñas y niños que ven a mi perrita y les parece curiosa, bonita y inofensiva. Entonces, no le dicen perro, ni perra, ni mascota, ¿no? Sino los más pequeñitos le dicen guau guau. Y yo cuando me pongo a pensar en ese guau guau, yo digo, ¿por qué no le dice perro? Bueno, porque no puede pronunciar perro todavía el niño o la niña. Y pronuncia aquello que le es más fácil. Existen en las lenguas palabras que son más fáciles, que consisten en imitar sonidos de la naturaleza, ¿no? Si mi perrita es parte de la naturaleza y emite sonidos como guau guau, en la lengua existen palabras que tienen esa forma fonológica como guau guau. Esas son las onomatopeyas. Las onomatopeyas se parecen al elemento que representan, es decir, metonímicamente se representa al perro, pero claro, estoy utilizando su habla o su voz, ¿no? La voz del perro, el guau guau, o el sonido del perro. Por otro lado, podría ser miau o michi. También sé que utilizan michi, porque michi es quechua, ¿no? No es un signo lingüístico del español. Pero podría decir miau. En fin, otras. Aquí en la imagen tenemos una estatua, ¿no? La estatua es de un personaje que ya no es ah, solo una figura en papel, sino que está representando de manera de escultura todo el personaje. O el emoji o emoticón, ¿no? De un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp de una llamada telefónica. Ahora, segundo tipo de signos son los índices, ¿no? Un índice, como su mismo nombre lo dice, indica, señala o es un indicio. ¿Qué característica tiene? Con respecto al elemento que representa, tiene una relación de causalidad, ¿ya? Causa-efecto, por decirlo así. Por ejemplo, si nosotros vemos las nubes negras, si de pronto vemos el cielo, está despejado, y de pronto pasa que vemos nubes muy negras, muy densas, probablemente nuestro vasto conocimiento de la naturaleza nos lleve a decir, a pensar que va a llover, ¿no? Incluso yo me quedé fascinada cuando conocí a un pueblo shipibo, a un shipibo en particular, cuando estuve en la Universidad de Yarinacocha, que me decía, profesora, por las nubes no va a llover hoy, va a llover el martes. Y me quedé sorprendida, yo decía, ¿me estará jugando una broma? Ok. Y él me decía, no, profesora, es que nosotros conocemos la naturaleza, vivimos en el ambiente, en este medio ambiente, en este medio natural. Entonces, hemos codificado, hemos comprendido cómo funciona el cielo, las nubes, los mismos animales, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos me decía, profesora, ya son las 6:30. Yo le decía, ¿cómo sabes que son las 6:30?
Me decía, porque empezaron a cantar las ranas, ¿no? Entonces, a esta hora cantan las ranas. Y yo me quedaba muy sorprendida. ¿Se dan cuenta? Que nosotros podemos establecer contigüidad, ¿no? Este animal aparece a tal hora, cuando hay una lluvia aparece este animal, cuando va a llover estas nubes se presentan así. Son índices, ¿sí? Hay una relación de causa, consecuencia y un conocimiento de la naturaleza. La contigüidad también, por ejemplo, las huellas. Ahí en la imagen podemos ver unas huellas que significan que alguien ha dado una pisada allí. Ahora, el tercer tipo de signo es el símbolo, ¿no? El símbolo un poquito que se distancia de de los otros dos tipos de signos porque no hay relación, ya no hay. Es decir, no se asemeja visual o acústicamente, no es el efecto o la causa del elemento representado, no hay relación. Entonces, si no hay relación, a esto se llama arbitrariedad. ¿Sí? Es arbitrario. Es, ¿cómo se diría? Convencional, ¿no? O sea, eh, todos se han tenido que poner de acuerdo de alguna manera para que se sepa que la balanza significa la justicia, ¿no? Es más, el Poder Judicial tiene como símbolo la balanza. O todos se han tenido que poner de acuerdo que la luz verde del semáforo indica pasar libremente, ¿no? Entonces los símbolos son convencionales, porque se tienen que poner de acuerdo. Si no fueran arbitrarios, ¿no? Si no fuera cierto que no hay relación entre ellos, ¿por qué? A ver, ¿por qué lapicero? ¿Por qué la palabra lapicero en español tiene que ser la palabra que represente al objeto lapicero, ¿no? ¿Por qué? No, es que no hay ningún por qué. Lapicero es arbitrario, o sea, la relación del símbolo es arbitrario, ¿no? A ver, ¿por qué tenemos que decir que fresa? Una vez me preguntaron eso cuando presenté este trabajo de la fresa en un congreso, en el Congreso de Lexicología, ¿no? Me preguntaron, a ver, señorita, ¿por qué la fresa, por qué el español, etimológicamente, tiene la palabra fresa? Es porque así como usted lo ha presentado, el fruto es delicado y por eso es femenino. Y yo les dije, no tiene nada que ver. El hecho de que fresa sea femenino, un sustantivo femenino, no tiene nada que ver con lo delicado que es la fresa. Pues ustedes saben que la fresa es un fruto muy delicado. ¿Y por qué? Porque los signos son arbitrarios. No hay motivo por el cual la fruta fresa sea femenino y sea de dos sílabas y empiece con F. No hay motivo, ¿sí? Porque sí funcionan las lenguas. Las lenguas tienen signos que son arbitrarios. Ahora, ¿por qué le dice guau guau al perro? Ah, ahí sí está motivado, ahí sí hay motivo, porque se parecen. Las onomatopeyas son íconos. En cambio, el resto de palabras de la lengua son símbolos. No hay relación entre estas palabras y lo que significan. Y por eso mismo, como no hay relación, tienen que ser convencionales, tienen que ser aprobadas por la mayoría de las comunidades o por todos los miembros de la comunidad. Bueno, entonces ya saben, arbitrario, porque no hay relación, convencional, porque todos deben estar de acuerdo, deben conocerlo. Si no sabes tú que el semáforo tiene tres colores, en el colegio te lo van a enseñar, ¿no? En el colegio te van a enseñar que la paloma es representada o representa la paz y que la balanza es la justicia. Te van a enseñar en tu colegio o en la vida, ¿no? Que cuando se muere alguien hay que usar ropa negra y no ropa roja. Pero en otras culturas, lo convencional, lo que se enseña es que sea de color blanco, de color amarillo, etcétera, ¿no? Entonces, arbitrario porque varía, porque no hay relación, convencional porque depende de la cultura. Bueno, ya que mencioné de manera general la teoría de signos, vamos a pasar a un tipo de signo que es el signo lingüístico. ¿Sí? Recuerden ustedes, hay que recordar, la ciencia que estudia los signos en general se llama semiótica. Semiótica, ¿sí? De los tres signos que hemos propuesto, tenemos aquellos que se parecen, que son íconos, aquellos que se relacionan contiguamente, que son los índices, y aquellos que no guardan relación, que son arbitrarios y convencionales, son los símbolos. Pasemos a los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos son aquellas unidades de las lenguas que poseen un carácter biplánico. ¿Por qué biplánico? Porque tiene dos planos, ¿ya? Tiene dos planos, tiene dos dimensiones.
¿sí? 2 dimensiones. Es como una moneda, como el nuevo sol que tenemos, o los 10 céntimos, o cualquier moneda que tengan. Siempre van a tener dos planos o dos lados, ¿no? El lado, cara, ¿no? Y sello, por decirlo así. Ya, por un lado, no tengo ninguna moneda aquí, no tengo. Pero incluso los mismos billetes tienen dos lados. Lo mismo pasa con el signo lingüístico. El signo lingüístico tiene dos planos o dos lados o dos dimensiones. Uno de las partes. ¿Qué es el significante? Corresponde al plano de la expresión, cuando tú hablas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá la palabra tinaja, tinaja es el plano del significante, es el conjunto de sonidos, de sílabas que conforman el signo lingüístico. Puede ser que no sea tinaja, podemos decir tinaja verde, ahí está. También un signo lingüístico, no se olviden, es una frase nominal, tinaja verde. O puede ser una frase adverbial, muy lejos. Puede ser una frase determinante, los tres, ¿no? Cuando decimos los tres chicos. En fin, ¿ya? Un significante es el conjunto de letras, conjunto de sonidos que conforman el signo lingüístico. Puede ser la palabra, la frase o la oración. Cuando yo hablo aquí en el Meet, yo estoy profiriendo una serie de sonidos. Esos sonidos que yo estoy diciendo y que ustedes le van dando forma de palabra, es el significante, ¿sí? Es el significante, el conjunto de sonidos o de letras si nos vamos al plano de la escritura. Mientras que el otro plano del signo lingüístico es el significado. El significado corresponde al contenido, ¿no? Por ejemplo, tinaja, ¿qué significa? Ahí está la definición del diccionario. Vasija grande, de barro cocido, a veces vidriado, mucho más ancha por el medio que por el fondo y por la boca, y que encajada en un pie o aro empotrada en el suelo sirve para guardar agua, aceite, otro. Y bien larga esa definición, pues definición. Ahora, los hablantes, todos los hablantes, incluida yo, tenemos en nuestro supercerebro todas las definiciones exactamente como está en el diccionario. No, ya, nosotros tenemos idea de lo que es una tinaja, a ver, sin haber leído eso. Es un recipiente, ya está. Donde echo agua, punto. De repente vino, no sé, un trago, ¿ya? No creo que podamos echar sopa allí, ¿no? No creo. Quizás vino, agua, ¿no? Ya, eso me imagino yo. La semántica estudia los significados que están almacenados en la mente de los hablantes, que hablan la lengua naturalmente, cotidianamente. Otra disciplina es la lexicografía, que nos dice de qué manera es la mejor, ¿no?, redactar una definición. ¿Sí? Son dos disciplinas distintas. Bueno, entonces, la palabra tinaja, su significante es el conjunto de letras o sonidos, si estamos en la oralidad o en la escritura, de esa palabra. Y su significado es la idea que tenemos, recipiente, para vino o agua, no sé. ¿Ya? Y la definición, lo que está en el diccionario. ¿Quién hace el diccionario? ¿Qué disciplina se encarga? La lexicografía. Ah, y es apoyada por la lexicología, obviamente, en la parte teórica. Ahora, el signo lingüístico es simbólico. ¿Por qué esta parte es simbólico? Porque hay que retomar, hay que hilar con lo que se mencionó antes, que existen tres tipos de signos y el signo lingüístico es básicamente simbólico, aunque también hay signos icónicos como son onomatopeyas, ¿no? Es convencional y arbitrario porque esas son las dos características de los símbolos. Presenta doble articulación. Entonces, acá la articulación es un poquito complicado a veces, ¿no? Yo no sé si ustedes sabe lo que es una articulación, ¿no? Pero yo siempre pienso en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo nosotros tenemos articulaciones. Por ejemplo, los codos, las rodillas, ¿no? Son articulaciones porque nos permiten doblar, ¿no? Hacer ejercicios, qué sé yo, hacer bonitos movimientos, ¿no? Ahora, ¿cómo así? Eso que yo sé que es una articulación, que es como un doblez de algo, es como una separación de algo también, lo llevo al plano de la lengua. Los signos lingüísticos tienen dos articulaciones, tienen dos maneras de dividirse las palabras o los signos en general. La primera de ellas es la morfológica, o sea, las palabras pueden ser divididas en morfemas. Por ejemplo, casa podemos dividirlo en dos. Cas, que es la raíz, y la A, que indica lo femenino, ¿no? Si nosotros decimos casita, podemos dividirlo en tres. Y no va a ser casita, esa no, ¿no? En sílabas no, sino cas, que es la raíz, it, el sufijo derivativo apreciativo, y tenemos a, que sería el flexivo.
¿ya? Entonces, esa es una de sus articulaciones. Otra articulación es en fonemas. Casita lo puedo dividir por cada fonema. Por ejemplo, la letra C de casita es una letra, pero representa el fonema oclusivo velar sordo K, ¿no? La A, que es la vocal A, representa la vocal A también, ¿no? Media, perdón, baja, central, no redondeada. La S, la letra S, representa la fricativa alveolar sorda S, la I a la vocal alta anterior no redondeada y así, etc. Entonces, los signos lingüísticos, ya sean palabras, oraciones, textos, van a tener doble articulación. En primer lugar, los podemos dividir en morfemas y en segundo en fonemas, ¿ya? En todas las lenguas. Es biplánico, ya saben ustedes por qué, porque tiene dos planos, el del significante y el significado. Y última idea, un poco contradictoria que podrían ustedes decir, es que es mutable y es inmutable. Mutable significa cambiable, cambiante, mutable. ¿Cómo decimos que los signos mutan? Porque los signos van cambiando. Por ejemplo, porta, que era una palabra de latín, cuando pasamos al latín medieval o al español que se estaba formando, pasó a ser puerta. Es decir, cambió fonológicamente, ¿no? Las vocales breves se diptongaron. Porta, puerta. Pero no solamente eso, sino que fueron cambiando de significado también, ¿no? Por ejemplo, la palabra madre, con la que yo empezaba la clase, ha cambiado de significado, porque ahora ya no es la madre solamente madre la que se casa con el esposo, porque puedo ser madre sin casarme con el esposo. También ha cambiado la idea de que la madre sea la que engendra al hijo, porque ahora tenemos, por ejemplo, madres subrogadas, madres de vientre de alquiler, eh, tenemos la fecundación in vitro, ¿no? Y, en fin, existen muchas madres, ¿no? Por eso decimos que es mutable, porque va cambiando, conforme va cambiando también nuestra realidad, va cambiando también el significado. Van creándose nuevos significados las palabras y se van haciendo más polisémicas o se van creando nuevas palabras también. Pero a la vez es inmutable porque a pesar de que existe una variación en la lengua, un cambio a nivel diacrónico, es decir, con el tiempo se pueden ver los cambios. Si yo dejo de ver, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Yo dejé de ver a mis colegas, a mis alumnos, cuando los volví a ver más gorditos, algunos más flaquitos, algunos más jóvenes, algunos no tan jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros fuimos cambiando y alguien dice que podemos darnos cuenta de los cambios cuando pasa mucho tiempo. Sí, por eso es que es mutable. O sea, yo puedo darme cuenta del cambio cuando ha pasado mucho tiempo. De latín al español, de este significado al otro, ¿no? De un siglo al otro, cambia. Pero no cambia si es que yo la veo todos los días, ¿no? Es inmutable decir que mi castellano, mi español de hoy ha cambiado con respecto al de ayer. No cambia así, ¿no? No cambia con menor distancia de tiempo, no, no va a cambiar. ¿Sí? O sea, no hay que alguien diga, a ver, a partir de ahora ya no se dice vaso de agua, a partir de ahora vaso con agua. Nada que ver, así lo diga la Real Academia Española, la gente no lo va a usar porque la lengua no cambia así, ¿ya? No cambia así, ¿no? Es inmutable, por eso se dice. Sí, es mutable e inmutable, o sea, cambia en función del tiempo y tiene sus propias, así como nosotros nos damos cuenta de los cambios con el tiempo. Bueno, acá tenemos el ejercicio de aplicación número 1 y vamos a explicar las respuestas. Creo que es este. Listo. ¿Qué clase de significado vemos en la imagen? Esta es una paloma, ¿no? Que en una cultura diferente a la nuestra puede significar niñez, puede significar libertad, puede significar juventud, porque ya en la juventud tú vas con tus alas, vuelas, exploras el mundo, ¿no? Pero en una cultura como la nuestra, esta paloma significa la paz. Entonces, ¿qué tipo de signo es si esta paloma está representando la paz? ¿No? Vamos a escribirlo por aquí. A ver, paz. ¿No? Esta paloma representa la paz, ¿no? Este mapa, ¿qué está representando este mapa? Está representando a Chile, está representando al pueblo boliviano, está representando al pueblo peruano. Bueno, al Perú, vamos a ponerlo al Perú, pero no solamente al pueblo, a todo lo que es el Perú. ¿No? Esta imagen que ven de alguien que tiene fiebre, ¿no? Está representando enfermedad,
Que está en un estado no tan bueno, ¿no? Que está pasándola mal. Y esta otra imagen representa varón y mujer, ¿no? Que es hombre, que es mujer, qué sé yo, ¿no? Dentro de un servicio público, como les dije, es una señalética. Ya. Entonces, veamos. El primer signo. ¿Qué tipo de signo es? ¿Cuáles son los signos? Recuerden, son 3: iconos, indicios y símbolos. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál es? Pueden escribir en el chat su respuesta. Ya pueden poner ahí A, B, C, D y escribes. ¿Ya? A ver, yo ahorita lo escribo también. Pueden escribir ahí cuál es su propuesta. Pueden poner A, es un tal, es este signo. B, tal, C, tal y D, tal. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Qué dicen los demás? No, chicos. La B, la C, la D. Pueden escribir ahí en el chat. Bien, vamos a ver. ¿Ya? Que la paz sea representado por una paloma, ¿sí? Y no por un perro, no sé, por un gato, ¿ya? Que no sea representado por un mono, ¿ya? Eso es algo simbólico porque no existe relación, es algo convencional y arbitrario. En otra cultura podría ser otra, ¿sí? Es idiosincrático, no hay una relación, no es que la paloma se parezca a la paz, o que sea contigua, ¿no? Cuando viene la paloma siempre hay paz, no. Es un símbolo, no existe esa relación. El mapa del Perú, ¿no? Este diseño, ¿no? Esta representación del espacio, del territorio peruano, se parece al territorio peruano. Así es, ¿no? Que yo tenga fiebre, que tenga calentura, que tenga los ojos caídos, no sé, las mejillas más rosadas, ¿no? Es un símbolo de una enfermedad, perdón, no es un símbolo, es un índice de una enfermedad. ¿Por qué? Porque es la causa, ¿no? O la consecuencia de la enfermedad. Luego tenemos los gráficos que son iconos, se parecen a los hombres y a las mujeres. Me falta ponerle tilde, está diciendo icono. La siguiente, vamos a ver si es verdadero o falso, a partir del signo lingüístico. La palabra clave es signo lingüístico. El signo se caracteriza por tener doble articulación, verdadero. ¿Cuáles son las dos articulaciones? Recuerden ustedes, muchachos, que son la morfológica y la fonológica. No está presente en todas las lenguas, falso. Todas las lenguas, incluyendo las lenguas de señas, tienen signos, todas, ¿ya? Que son unidades de la lengua, ¿no? Son parte del código de estas lenguas. Warmi y Miski. Warmi mujer y Miski dulce. ¿Son signos lingüísticos del español? Falso. No pertenecen a la lengua española, sino a la lengua quechua. Y tenemos la siguiente. Presenta dos planos, el del contenido, ¿no? Y el de la forma, o también llamada de la expresión, verdadero. Listo. ¿Sí? Ahí están los ejercicios. Ahí vamos, ¿no? Ahí le pueden tomar una captura y podrían plantear alguna pregunta si ustedes la tienen. ¿Ya? Con esto acabamos esta primera parte y pasemos a hablar ahora del significado. Ay, me parece que no se ve. Parece que el significado salió incompleto. Sí, pues se ha movido. Perdón.
Voy a moverlo porque si no, no lo voy a ver bien. Ahí, ya está. El significado. Ahora sí, pasemos a nuestro tema. El significado es la conceptualización. O sea, es el concepto que tenemos de las palabras. Dice, está asociada al significado de los sonidos. ¿Ya? Es el conjunto de ideas. Son dos tipos de significados, denotativos y connotativos, ¿no? Por ejemplo, el significado de ojo, si les digo a ustedes, chicos, que dibujen un ojo, todos van a dibujar el ojo como parte, como un órgano de la visión, porque es el significado primario, ¿no? Es el primer significado que aprendemos, ¿no? Es el denotativo. El denotativo es el significado objetivo, básico, primario de una palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, frente, díganme qué es la frente, van a decir, ah, bueno, lo que está aquí, pues, profesor, se van a tocar la frente, ¿no? Si yo les digo, a ver, díganme ustedes, ¿qué es un pico? Van a decir, van a pensar en un ave, van a decir eso es, ¿no? La parte sobresaliente de la cabeza del ave, ¿ya? Entonces, el significado denotativo es de aquella palabra, libro, su significado denotativo es un documento que tiene hojas, qué sé yo, ¿no? Brazo. ¿Qué significa brazo? Brazo es una parte de las extremidades superiores, ¿sí? Entonces, el significado denotativo de las palabras es aquel que es primario, objetivo, ¿no? Básico. Ejemplo, el ojo es el órgano, le curaron el ojo. Ahí está. En ambos casos, la misma palabra ojo se ha usado denotativamente. El significado que nos está expresando es denotativo. Pero el significado connotativo es el significado metafórico, subjetivo, secundario de una palabra. Ya no es el denotativo, es el que tiene un uso figurado. Por ejemplo, Ernesto está sin pegar el ojo. No es que él quiere pegar el ojo con goma, con cemento, ¿no? Y que lo va a pegar. No, ese pegar el ojo es que no duerme, ¿ya? Miguel puso el ojo en Rosa, no es que él puso su ojo en ella, ¿no? Le dijo, a ver, voy a sacarme el ojo y te lo pongo a ti y tú llévalo. No, 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 no es así. Es un significado connotativo, es metafórico, es figurado, ¿sí? Puso el ojo, es que se enamoró de ella, ¿no? Cuatro ojos ven mejor que uno, ahí ese cuatro ojos significa que si por persona hay dos ojos, significa dos personas, ¿sí? Ven mejor que dos. Ese dos se refiere a los dos ojos, se refiere a una persona. Entonces, estamos ante muchos procesos metonímicos o metafóricos, donde esta palabra ojo se usa de manera diferente a como se la usa denotativamente. Ahora, yo les pregunto, a ver, piensen ustedes en la palabra corazón, ¿no? Corazón, ¿qué significa denotativamente? Bueno, ustedes dirán, profesora, corazón denotativamente es parte del cuerpo, ¿no? Que late, y nos mantiene con vida, ¿no? Pero también podría tener significados connotativos, ¿sí? Por ejemplo, decimos, vas a preparar, vas a sancochar la alcachofa y vas a utilizar el corazón para hacer un jugo, qué sé yo. El corazón de la alcachofa es un significado connotativo, ¿no? Pero no es un significado primario. O por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estás, Pepito? Estoy en el corazón de la ciudad. Estoy en el corazón de Lima. Ah, ya, entonces está en la parte central. Debe estar en el cercado, ¿no? O, ¿por qué no? Podría decir, Pepito me abrió su corazón, ¿no? ¿Qué significa? Que me mostró sus sentimientos, ¿no? Se mostró tal cual es, me mostró su corazón, me abrió el corazón. Y no es que me abrió el corazón a mí y me lo sacó, me lo operó, no, no. Ese es otro significado. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que a veces, que las palabras tienen un significado denotativo, pero en muchas otras ocasiones podemos usar esas palabras cambiando ese significado denotativo por uno connotativo, uno figurado, ¿ya? Y acá tiene mucho que ver el tema del contexto y de la situación. Chicos, yo he visto que muchas veces estas dos palabras se toman como sinónimas. ¿Qué significa sinónimas? Que pueden, que muchos pensamos que significan lo mismo. Pero hay que tener cuidado porque en esta clase no va a ser lo mismo. ¿A qué es el contexto? Es lingüístico. El contexto es lingüístico. ¿Qué es la situación? No lingüística. Por ejemplo, si yo digo que la palabra hoja puede tener varios significados. Por ejemplo, la hoja del árbol,
la hoja de mi cuaderno, la hoja de afeitar. Estamos ante tres tipos de hojas, pero que resulte una palabra polisémica porque siempre va a tratarse de una lámina delgada y que puede ser de una planta, de un libro o puede ser de una máquina para afeitar, pero siempre va a ser lámina delgada. Entonces, esa palabra hoja puede tener varios significados. ¿Cómo hacemos nosotros los hablantes? ¿No? ¿Cómo hacemos? Es la gran pregunta de siempre. ¿Cómo nos podemos comunicar tú y yo, dos personas, cómo se comunican si las palabras son polisémicas? Si las palabras tienen más de un significado, ¿no? ¿Cómo sabemos a qué significado se está refiriendo? Entonces, nosotros sabemos los significados a pesar de que hay polisemia porque hay contexto, porque hay otras palabras que nos ayudan a entender el significado, ¿no? Por ejemplo, este, Pepito, toma goma para que pegues la hoja de tu libro. Ahí está. Entonces yo sé que ahí hoja se refiere al libro porque está la misma palabra libro, ¿no? O si yo digo, Pepito, ya tienes que cambiar de hoja, eh, la tienes hace más de un mes y te afeitas todos los días. Entonces ahí se sabe, por el contexto está la palabra afeitar, que se refiere a una hoja de una máquina de afeitar. A pesar de que las palabras son polisémicas, el contexto lingüístico, las palabras con las que coaparece, nos ayudan a entender el significado y comunicarnos efectivamente, eficazmente, entendernos. Pero hace un rato dije, por ejemplo, toma la goma para que pegues la hoja. Algunos me podrían decir, profesora, pero yo lo puedo entender de dos maneras, que voy a pegar la hoja, por ejemplo, estoy haciendo un álbum de hojas de árboles y voy a pegarlo en mi álbum y pego la hoja. Entonces puede ser la hoja del árbol o puede ser la hoja del libro, efectivamente, que lo voy a pegar porque se ha despegado. Entonces, a veces hay situaciones donde podría haber ambigüedad, donde se podría interpretar dos, porque el contexto lingüístico no es suficiente, no hemos sido lo suficientemente claros, ¿no? Entonces, en esos casos se tiene que acudir a la situación. La situación, el estar en ese lugar. ¿Qué es la situación? El lugar, el momento, la persona, ¿no? Conocer a la persona, información de la persona que está hablando. Esa es la situación, me va a ayudar a entender el significado. Si yo digo, toma la goma para que pegues la hoja, si yo estoy allí, yo voy a saber qué hoja es, ¿no? Si es una hoja de árbol o si es una hoja de libro, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Cogí una hoja del árbol. Por el contexto se puede definir el significado de la palabra hoja como parte de la planta, por el contexto lingüístico, por las palabras, porque dice árbol. Situación, Ana no quiere a Inés porque es muy envidiosa. La pregunta es, ¿quién es envidiosa, Ana o Inés? Yo necesito estar allí, tener información de Ana, tener información de Inés para saber quién es la envidiosa. Porque se puede interpretar de dos maneras. Ana, porque es envidiosa, no quiere a Inés. O Ana no quiere a Inés porque ella, Inés, es envidiosa. Se puede entender de dos maneras. Entonces, ¿yo qué necesito? Estar en la situación, conocer a Inés y conocer a Ana. Me parece que hay un comentario, alguien está con el micrófono encendido, verifiquen. Y la otra oración es, estaré de vacaciones solo 10 días. Ese solo puede referirse a que yo estaré solo, o ese solo puede referirse a la cantidad de días y que le estoy enfatizando en que son pocas. Para saber, pues no es suficiente el contexto lingüístico, necesito estar en la situación, conocer a la persona que está hablando para saber a qué se refiere. El contexto no es suficiente, ya que la oración se interpreta de dos maneras. Estaré solo o estaré durante 10 días. Entonces, ahí está el tema de la situación. Ahora viene el ejercicio número 2. En la primera parte debemos indicar el tipo de significado y en la segunda, ¿qué factor influye en la determinación del significado? ¿Cómo podemos hallar el significado? ¿Basta con el contexto lingüístico o se debe recurrir a la situación? Les voy a dar un par de minutos y luego voy a explicar la respuesta. Y de paso me traigo un vasito de agua.
A ver, vamos a ver cómo se resolvería esto. Espero que lo hayan hecho. En todo caso, voy a darles la respuesta. Voy a ayudarlos. A ver, la primera. En esta veterinaria vacunaron a ese perro. La palabra perro es la que interesa aquí, porque esta palabra puede tener más de un significado. Claro, uno de ellos es el básico, pero los otros pueden ir registrándose por procesos metafóricos o metonímicos, ¿no? Por ejemplo, lo trataron como un perro, que puede ser como que lo trataron mal, ¿no? Como perro, trabaja como perro, ¿no? O incluso podría ser alguien infiel, ¿no? Ese es un perro, es un infiel. ¿Ya? Tiene una carga negativa, pero aquí no significa eso, acá tiene un significado denotativo. Ay, ¿qué dice? Tiene un significado denotativo. Es decir, es el significado primario. Obviamente, un perro va a la veterinaria y lo vacuna, ¿no? La siguiente palabra es corazón. En realidad, el signo lingüístico es corazón de oro, ¿no? Todo eso. Entonces, sí. No es que las personas tengamos corazón de oro, de plata, de bronce, ¿no? El corazón sigue siendo el mismo material, ¿ya? Hecho de, no sé, de músculo, de tejido, ¿no? Em, pero acá es una metáfora, ¿no? Significa ese corazón de oro es un corazón valioso, un buen corazón, ¿no? Entonces, este es un significado connotativo. ¿Por qué? Porque no es el significado básico, sino que más bien es un uso figurado. En la siguiente, su brazo derecho no pudo viajar con él. ¿Ustedes se imaginan que viajen sin su brazo? Eso no es denotativo. No es el significado denotativo de brazo como parte de nuestras extremidades superiores, sino más bien se refiere al mejor amigo o a la persona de confianza, ni siquiera al mejor amigo. Podría ser la persona de confianza, el que lo ayuda, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, profesora? Porque con la mayoría de gente es derecha, ¿no? Entonces, con tu mano derecha tú eres más productivo porque con ella haces más cosas. Entonces, si alguien es tu brazo derecho es porque te ayuda, ¿no? O sea, te da la ayuda, te da el apoyo que tú requieres, por eso brazo derecho. Pero claro, o sea, si eres zurdo no, no se entiende mucho, ¿no? Pero igual, o sea, brazo derecho, así sea zurdo, se entiende, ya se aplica. Entonces, este es un significado también connotativo. Su comportamiento me sorprendió, Juan. Bueno, todo esto se entiende denotativamente, no está cambiando el significado, ¿ya? En cuanto a la siguiente, donde se debe ver el contexto o la situación, Ricardo vio preocupado a Mauro. Siempre que tú veas este tipo de expresiones donde aparezca un adjetivo en función de complemento predicativo, por ejemplo, él vio adjetivo a tal, ¿no? Él encontró adjetivo a tal, ella llamó, no, a ver, llamó, no tanto. Ella descubrió feliz a Lucero. ¿Quién estaba feliz, no? Entonces, cuando tenemos estos casos de complemento predicativo, hay que estar preocupados y estar atentos porque puede tener una ambigüedad. Y lo que no queremos es que haya ambigüedad, porque la ambigüedad puede prestarse a la doble interpretación. Entonces, para ello es importante estar en la situación, ¿ya? Como hay dos interpretaciones y el contexto lingüístico no es suficiente, entonces la situación, estar allí, nos va a ayudar a saber a qué se refiere. Nos dijo que el presidente cayó. Nuevamente, este cayó puede ser que se cayó de caerse o que cayó su puntuación, ¿no? ¿Qué es lo que cae? Entonces, acá también se necesita estar en la situación para saber el significado. Fotografió la llama en aquel prado, ¿no? Acá estamos con la llama, ¿ya? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el significado? ¿No? Como eso que está en el prado, se entiende por el contexto. Por el contexto yo sé pues, que los animales están en el prado, no es que yo voy a fotografiar una candela que está en el prado, ¿no? Por el contexto se entiende que es un animal. Depositó el dinero en aquel banco porque dice depositó, ¿no? Porque dice depositó, yo sé que banco se refiere a una entidad financiera, ¿ya? Entonces ya sé, no estoy diciendo es el banco del asiento,
con el contexto es suficiente para saber el significado de esa expresión. Bueno, entonces ahí están los ejercicios, pueden tomarles captura. Y pasamos a la siguiente. Ya saben que si también desean hacer alguna pregunta, pueden hacerla y les voy a contestar con total confianza, ¿sí? Pasamos a las relaciones de significación entre los signos. La sinonimia. Es la relación de semejanza entre los signos lingüísticos. Puede ser a nivel léxico, a nivel de frase nominal, a nivel de oración. Por ejemplo, a nivel de oración. Juan ama a María, María es amada por Juan. Son dos oraciones y son sinónimas. Significan lo mismo. ¿Ya? Juan ama a María, Juan quiere mucho a María. Son sinónimos. Son sinónimos, ¿sí? Ahora, aquí los ejemplos no son de oraciones, sino de palabras, de verbos, nombres y adjetivos. No hay problema. Investigar es lo mismo que indagar y explorar. Aunque yo diría que investigar es mucho más amplio, ¿no? Es algo más complejo que indagar y explorar. Ayuda es lo mismo que asistencia, ¿ya? Pero asistencia no de asistir a un lugar, ¿no? Sino asistencia de ayudar a alguien, ¿sí? De brindar asistencia, ¿no? De brindar algún tipo de colaboración, ¿no? Auxilio, de dar auxilio, ¿sí? Ahí está, son sinónimos, significan lo mismo, en términos generales. Amplio es lo mismo que extenso y vasto, ¿no? Aunque vasto más se refiere a un territorio, ¿no? Más que amplio, que puede referirse de repente a la duración de algo también. Luego, la siguiente relación semántica es la polisemia. Acá hay que estar muy atentos, ¿no? He mencionado varias veces en la clase este término polisemia. Consiste en que una palabra, ¿sí? Presenta más de un significado. De hecho, las palabras en su mayoría de casos son polisémicas. Las palabras tienen más de un significado, ¿no? Eso es lo común en las lenguas, ¿no? ¿Ya? Entonces, aunque no lo creas, las palabras pueden tener varios significados. Se basan en la convergencia, es decir, que estos significados se relacionan, no son dispares, no están alejados el uno del otro. Por ejemplo, yo los invito a ver la imagen de la sierra o de las dos sierras, ¿no? La sierra como herramienta para cortar madera, piedra u otros objetos duros, y la sierra como parte de la cordillera. ¿Tendrán algo en común? ¿Existirá algo en común? ¿Por qué la palabra sierra primero significaba instrumento? ¿O por qué significaba cordillera? ¿Por qué pasó a significar este otro significado? ¿Están muy alejados o guardan relación? Podemos ver que la forma, ¿no?, puntiaguda que tienen nos ayuda a entender por qué sierra pasó de instrumento a ser el conjunto de picos de montañas, ¿ya? O también al revés, ¿no? De repente que su primer significado etimológico fue parte de una cordillera y luego instrumento. ¿Cómo sabemos cuál fue el primero? Podríamos buscar un diccionario histórico donde sepamos cuál es el que se usaba primero, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a ver en esta clase, ya sería ir demasiado lejos, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que las palabras, cuando tienen más de un significado, es decir, son polisémicas, un requisito es que los significados tengan algún tipo de relación, que se parezcan en su forma, en algún tipo de significado. Si no es en su forma, de repente en la función que cumplen, etc. Vemos en el caso de pico también es la forma, ¿no? Pico, por ejemplo, alude a la parte sobresaliente o saliente de la cabeza de las aves, ¿sí? Como vemos en la imagen. Pero también existe un pico que puede ser herramienta con dos puntas aguzadas enastada a un mango de madera que sirve para desbastar la piedra. Y ahí vemos, ¿no? Si hay algo en común, sí, la forma nuevamente, que es la forma puntiaguda, ¿ya? Entonces, las palabras polisémicas tienen algo en común. Otra palabra polisémica puede ser columna, ¿no? Columna tiene dos significados, básicamente. Significado corporal, parte del cuerpo, ¿no? Yo tengo que cuidar mi columna porque ya empiezo a volver a cierta hora. Y la columna de la edificación de tu casa. De hecho, cuando hay un temblor nos dicen,
póngase por favor cerca de las columnas. Entonces, la palabra columna es polisémica, tiene dos significados. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la prueba? Que ambas se relacionan. La columna del cuerpo humano es vertical y sirve de sostén para todos los órganos que están en la parte central, ¿no?, de nuestro cuerpo. Y las columnas de las casas y edificios también sirven de sostén y son verticales. ¿Ya? Por eso es que es polisémica la palabra columna. Lo mismo pasa con la palabra raíz, ¿no? La raíz, nosotros podemos pensar en la parte de las plantas que tienen raíces, luego tienen un tronco, tienen ramas, tienen frutos, ¿no? Y la raíz es la parte principal, la que origina, ¿no?, a la planta. Pero también podemos ver, por ejemplo, la raíz de un problema, la raíz de una palabra, ¿no?, la raíz del cabello, ¿sí? Entonces, siempre la palabra raíz va a ser la parte oculta, la parte original, ¿no? Van a tener eso en común. Y, por ejemplo, planta. La palabra planta también es polisémica. Por ejemplo, planta, como vegetal, es un ser vivo que vive pegado al suelo, ¿no? Está pegado al suelo, la plantita está pegada al suelo, ¿no? Y la planta del pie es la parte de nuestro cuerpo humano que va pegada al suelo. Entonces, la palabra planta también es polisémica. Y así, ¿no? Así tenemos algunas más, de repente me estoy olvidando de alguna. Son varias, son muchísimas, ¿no? Mano, por ejemplo, mano es polisémica, que significa parte de la extremidad, que tiene 5 dedos, y mano de plátano significa 5 plátanos. La mano, además, yo creo que es una de las partes de nuestro cuerpo que más nos sirve para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a ser un pintor, pues necesitas tus manos. Si vas a ser cocinero, necesitas tus manos. Si vas a ir a clases y vas a tomar apuntes, necesitas las manos. Entonces, las manos son instrumentos para hacer cosas. Por eso, la palabra mano, además de significar 5 plátanos, significa ayuda. Dame la mano, ¿no? Es ayuda, o sea, que vengas a hacer algo. Bueno, esto es con respecto a la polisemia. Vamos a ver otro tipo de relación semántica que se denomina homonimia. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto casos de homonimia a nivel judicial. Yo estaba buscando el otro día acerca de la homonimia porque, bueno, conocí a alguien que le habían dicho que que le estaban acusando de un delito, ¿no? Y esa persona dijo, pero ¿cómo? Si yo no he hecho nada, ¿no? Qué raro. Y le había llegado a casa una notificación judicial para que declare. Entonces, esta persona me dice eso, y yo le digo, pero ¿por qué? Hay un caso de homonimia, ¿qué ha pasado? ¿No? Cuando vamos a ver el expediente, efectivamente, la persona a la que estaban citando era un homónimo, o sea, tenía su mismo nombre y su mismo apellido. Pero entonces había que ver el caso. Y es más, ni siquiera el nombre de esa persona era común, pero pasaba eso, ¿no? ¿Qué es la homonimia? Que a veces coinciden nuestros nombres y apellidos con otras personas, y en los casos judiciales he visto yo he visto un caso de una persona detenida que estuvo en prisión 2 años y que no era responsable del delito que se imputaba, y era un caso de homonimia. Hay que tener cuidado, ¿ya? Ya saben ustedes, ¿no? La homonimia consiste en tener el mismo nombre y se puede acreditar con varios peritajes, como por ejemplo el antropológico, ¿no? Podemos tener el mismo nombre, pero no nos parecemos, no somos gemelos, ¿sí? Bueno, yendo al plano lingüístico ya, la homonimia es la relación que se establece ya no entre dos personas que tengan el mismo nombre, sino entre dos palabras y tienen el mismo significante. ¿Qué es el significante? Recuerden ustedes que es el conjunto de letras, el conjunto de sonidos de una palabra, ¿sí? Entonces puede haber dos palabras que tengan el mismo significante, que se pronuncien igual o que se escriban igual, pero que no tienen nada que ver la una con la otra. Son palabras diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la homonimia.
Un ejemplo podría ser llama y llama, ¿sí? Que una llama es del quechua, el llama, y la otra llama es del latín, de repente flama, que cuando ese grupo FL cambió en español, cambió a L, a doble L, como llama. Entonces la flama del fuego es la llama del fuego. Y también el español tiene otro llama que es del verbo clamar. Lo que pasa es que en latín el grupo CL, las dos consonantes CL, pasaron a doble L, evolucionaron, mutaron, ¿no? Y tenemos dos llamas. En el español hay dos llamas, el llama de fuego, de flama, y el llama de clamar, que es llamar. Y en quechua existe otro llama que no tiene nada que ver con esos, que es del nombre del obtenido llama. Y entonces, cuando alguien dice te llama, bueno, se entiende, ¿no? Te llama es un verbo, entonces te clama ya, te llama, la llama es el obtenido, ¿sí? Entonces, la palabra llama eh, puede ser, pueden ser varias palabras diferentes, son varias palabras diferentes, pero que suenan igual, que tienen el mismo significante, y a eso se conoce como homonimia. Incluso se pueden escribir igual, o sea, no es un requisito, pero se pueden escribir igual, son homónimas, porque cada una tiene su historia, cada una se ha originado, tiene un origen, tiene una etimología, son de distintas lenguas, ¿no? Pero han coincidido por cuestiones del azar. Entonces, existen tres tipos de homonimias, las parciales, la homonimia absoluta y la homonimia paradigmática. La homonimia parcial es aquella en la que las dos palabras pertenecen a categorías léxicas diferentes. ¿Qué es una categoría léxica? Es la función de la palabra, ¿no? Nombre, verbo, preposición, adjetivo, ¿no? Adverbio, ¿sí? Entonces, si las palabras pertenecen a categorías diferentes, se va a llamar parcial. Un ejemplo sería el llama de nombre con el llama de verbo, ¿sí? Eso sería parcial, ¿no? Por ejemplo, te llama la llama. Ya, el primer llama es un verbo y el segundo es un nombre. Ese es un caso de homonimia parcial, ¿ya? Ejemplo, el hato es un conjunto de cabezas de ganado. Ato mis pasadores fuertemente. El primer ato es un sustantivo, el segundo es un verbo. El primero es un conjunto de cosas, nombra unas cosas. En cambio, el segundo nombra una acción. Ato mis pasadores. Son diferentes categorías gramaticales o léxicas. El graba documentales, graba es verbo. Había mucha grava en el piso, grava es sustantivo. Son diferentes categorías. Pueden escribirse igual o no, como vemos aquí. La absoluta es cuando pertenecen a una misma categoría léxica. Por ejemplo, la lima es un fruto, lima sustantivo, usó la lima como herramienta para pulirlo, lima sustantivo. Hizo la bandera los lunes, verbo, yo hizo, o no lo hizo, verbo con esmero. Se trata de las mismas categorías. Aquí el ejemplo de llama, podríamos tener el llama de euquenido, que es sustantivo, y el llama de fuego o flama, que es también sustantivo. En ambos casos, la llama. Por ejemplo, la llama que está en Machu Picchu, en la ciudadela, se acercó a la llama de la fogata de los turistas. No sé, puedo pensar así. Entonces, en ambos casos se trata de la llama como sustantivo, sería homonimia absoluta. La homonimia paradigmática es aquella en la que se usa un verbo, que es el mismo verbo, pero lo que varía son las personas. Por ejemplo, yo comía, él comía. Es el mismo comía. Es diferente a yo comía, tú comías. Ahí varió, hay una S. ¿Ya? Yo como, tú comes. Ahí varía. ¿Sí? A ver, ¿qué dice acá? Nosotros nadamos. Ayer nosotros nadamos siempre, ¿no? Uno es pasado, el otro es presente eterno, un presente como, claro, eterno, largo, no sé cómo lo llaman. Yo quería un helado, Elsa quería, o Lisa quería un pastel, ¿sí? Es el mismo quería, pero cambia la persona. Entonces, ahí están los tres tipos de homonimia, pueden tomarle una captura a esa parte y continuamos. Acá tenemos el siguiente ejercicio de aplicación donde debemos marcar la alternativa correcta, ¿sí? Vamos a ver, 1 y 2. Dice, a ver, sí. En los enunciados, Jimena dejó su auto en aquella avenida, pero la grúa se llevó su vehículo.
¿Por qué está preguntando esto? Todavía no se ha visto. Bueno, auto y vehículo, y luego tenemos pico y pico. Trajo el pico con su pico. Vamos a ver qué tipo de homonimia es. No es un caso de homonimia. Vamos a ver de qué tipo. Les dejo un minuto y luego sigo explicando, ¿sí? Un minutito. La palabra auto, ¿no? Es un tipo de vehículo, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, chicos, yo tengo mi vehículo, ustedes dirán, a ver, ¿qué vehículo tendrá la profesora? ¿Tendrá un camión, una camioneta, tendrá una bicicleta, una bicicleta con motor, motobici, creo que se le llama, un mototaxi, ¿no? Un scooter, todos ellos son vehículos, ¿no? Que sirven para transportarte. Pero el auto es un tipo de vehículo que se diferencia de los otros. Entonces, cuando nosotros decimos el término específico primero y luego en la oración después, ¿no?, aparece el término genérico, este caso se llama hiponimia. Todavía no lo he visto, pero igual voy a ir mencionándolo ya. Ahora, trajo el pico. El pico es un sustantivo porque tiene artículo. Para acabar la zanja con su pico es posesivo. Ambos son determinantes. El pico y su pico determinan el significado del sustantivo. Por lo tanto, son sustantivos ambos, es homonimia absoluta. Ay, ¿qué estoy hablando? No es homonimia. A ver, atrás. Como ya lo habíamos visto, ¿no? El pico y el primer pico se parecen, ¿no? Se trata de una polisemia porque sus significados guardan relación. Sería homonimia si no guardan relación. Pero justamente hasta el ejemplo lo di. Pico es un elemento puntiagudo y el otro pico también, ¿no? Entonces es polisemia. Profesora, ¿cómo yo sé cuándo es homonimia y cuándo polisemia? Polisemia porque los significados guardan relación. Acá la relación es la forma. Si no hubiese una relación como esa, sería homonimia absoluta. ¿Sí? Pero acá hay relación. Vamos a pasar a la siguiente. Antonimia. Consiste en la oposición de significados, ¿no? O sea, ¿qué es la oposición? Si yo digo que somos polos opuestos, que dos personas son polos opuestos,
Por ejemplo, yo y mi hermano, no sé, mayor, somos polos opuestos. A mí me gusta la comida, eh, a ver, ¿qué comida me gusta? La comida dietética y a él le gusta la grasa. Si les digo, a mí me gusta escuchar baladas y a él le gusta la cumbia. A mí me gusta ir al campo y a él le gusta la playa. No sé, somos opuestos, nos oponemos. ¿Qué significa la oposición? Que se diferencian, se niegan, uno niega al otro, ¿ya? Entonces, la antonimia son significados opuestos. Podemos ver significados gramaticales y lexicales. ¿Cuándo es una antonimia gramatical? Cuando el cambio de significado, la oposición del significado, se establece por el prefijo, por un prefijo, más no por la raíz. O sea, el antónimo, el opuesto de feliz, va a seguir siendo feliz, pero añadiéndole infeliz. Ha variado el morfema gramatical, el prefijo. La raíz no ha cambiado. De justo, ¿cuál es su opuesto? Injusto. De posible, imposible, y de leal, desleal. ¿Por qué se llaman antónimos gramaticales? Porque se está añadiendo un prefijo que es gramatical. En cambio, los antónimos lexicales son aquellos que cambian la raíz. De vivo, muerto, ya cambió la raíz. Ya no es in vivo. No. De singular, plural, de soltero, casado, etc. Madre, hijo, tío, sobrino, frío, caliente, pequeño, grande. Son lexicales porque se cambia la raíz. Pero tenemos tres tipos. Complementarias que son excluyentes. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes? Eh, Cuando ustedes, por ejemplo, hablan de la persona que más quieren, no sé, de su mamá, de su papá, de su tío, tía, madrino, madrina, ¿no? Su mejor amigo, su mejor amiga. Si ustedes tuvieran que describir a esa persona, dirían, bueno, ¿es buena o es mala? Ustedes van a decir, es buena, porque es a la persona que más quieren, ¿no? Es buena, ¿ya? Se excluye con lo malo. O sea, va a ser, si es buena, es falso que es mala. No es mala, ¿no? Es buena. Entonces, bueno y malo son antónimos complementarios, porque se excluyen. Cuando yo digo que mi mamá es buena o que mi mamá es mala, quiere decir que no es buena, si es que digo que no es mala, o que no es mala si digo, se afirma que es buena. Se excluye. Lo mismo pasa con soltero casado. Yo digo que Pepito es soltero, eso excluye a que sea casado. Y al revés, si Pepito es casado, excluye que sea soltero. Se excluyen estos términos, ¿ya? O sea, implica que si Juan está vivo, implica que no está muerto, y si está muerto, implica que no está vivo. Se excluye. La propia o gradual. Aquí no se excluyen, sino más bien se habla de grados, por eso se dice propia o gradual. Se trata de temperaturas, por ejemplo, frío o caliente. A mí no me gusta ni frío ni caliente, me gusta tibio, ¿no? Ahí está un punto intermedio. Pequeño o grande, ya también es gradual, porque puede haber puntos intermedios, ¿no? Tallas intermedias, ¿no? Infancia, vejez también, porque hay dentro de las fases o de los ciclos, va a haber puntos intermedios también, ¿ya? Entonces, la lexical propia es para fases o etapas, para temperaturas y para tamaños, ¿sí? Para tamaños. Incluso para los colores, porque los colores tienen gradaciones, ¿ya? Entonces, alguna vez vino en la pre un examen amarillo y blanco, ¿no? Decían, ¿cuál es el antónimo de amarillo, de blanco? Y la respuesta era amarillo. Y era un tipo de antonimia gradual, porque los colores son escalas, son, como les dicen esto, claro, son escalas de colores, grados de colores, por lo que se llama. Y luego tenemos la recíproca. La recíproca es que un significado incluye al otro. Por ejemplo, si yo digo, ya soy tía, alguien va a decir, ah, bueno, si ya eres tía es porque tienes sobrinos, ¿no? Tienes sobrinos. O si digo, voy a ser madre, es porque voy a tener un hijo. No significa que voy a ser madre porque tengo un padre, ¿no? O sea, yo tengo un padre, pero no soy madre. O sea, madre no es antónimo de padre, ¿ya? Madre es antónimo de hijo. ¿Por qué? Porque en la misma definición de madre está el hijo. Vendedor, antónimo de comprador, hablante, antónimo de oyente, tío, antónimo de sobrino, madre, antónimo de hijo. Esa es la reciprocidad, ¿sí? Que uno implica al otro. Sigamos. Hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. La hiperonimia es el término más general, ¿no? Por ejemplo, mamífero, por ejemplo, flor,
son términos hiperónimos. Asiento también es un hiperónimo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que hay palabras que en su definición van a incluir a este hiperónimo. Por ejemplo, ¿qué es un perro? Es un mamífero. ¿Qué es un elefante? Es un mamífero. ¿Qué es un tigre? Es un mamífero. ¿Sí? Todos ellos están incluyendo en su definición a este hiperónimo. Ahora, estos términos se llaman hipónimos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, mi perro es muy lindo, este mamífero me engríe mucho a mí. Ya, cuando primero menciono al perro, que es el específico, y luego al general, que es el mamífero, la relación es hiponimia. Si yo digo, me gusta mi perro y mi gato, los llevo a jugar al parque, cuando digo los dos que son específicos es cohiponimia. Y cuando primero digo el genérico y luego los específicos es hiperonimia. Por ejemplo, en mi casa hay 4 mamíferos, ¿no? 2 perros y 2 gatos. Primero he mencionado el genérico y se trata de hiperonimia. La palabra flores también es un hiperónimo, ¿no? Por ejemplo, me encantan las flores. En esta oportunidad me compré gladiolos, ¿no? Como primero dije flores y después gladiolos es un hiperonimia. Si hubiera sido al revés, las margaritas son mis favoritas de todas las flores. Margaritas aparece primero y luego flores. Es un caso de hiponimia. O sea, va a depender de qué elemento esté primero. Si primero aparece el término general, es un hiperonimia. Si primero aparece el específico y luego el general, es hiponimia. Si aparecen dos específicos, se llamaría cohiponimia. Bueno, vamos a ver el último, que es la holonimia y meronimia. Holo significa todo. No sé si ustedes sabían eso, pero holo es todo y meronimia es parte. Por ejemplo, planta es un todo y tiene raíz, tallo, flor, que son los merónimos. En una casa podemos ver el todo y las partes, ¿no? Casa, partes, por ejemplo, la pared, el techo, ¿no? No sé, hasta por ambientes, ¿no? El jardín, la sala, son las partes de la casa, serían los merónimos y la casa sería el holónimo. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio de aplicación que paso a explicar de una vez para irnos al ejercicio, al cuadernillo. Entonces veamos, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Ya. Hembra y macho. Hembra y macho se excluyen. O el cuyo es hembra o el cuyo es macho. Se excluyen. Antonimia complementaria. Generoso, amable, dadivoso son lo mismo, tienen un significado similar. Entonces, esto se denomina sinonimia. El agua del mar estaba fría o caliente. Frío o caliente son antónimos. Como son temperaturas, se entiende que hay gradualidad. Es una antonimia gradual o propia. Perú está ubicado en Sudamérica. Sudamérica es el todo, Perú es una parte. Entonces, esto es una meronimia. A esta puerta deben cambiar las bisagras. Acá yo prefiero dejarlo así. ¿Ya? No hay una holonimia, la bisagra no forma parte de la puerta, ¿no? Y madre e hijo trabajaron en aquella empresa. Esto es una antonimia recíproca, como ya se vio hace un rato. Listo. Muchas gracias. Hemos terminado la parte explicativa y ahora sí pasamos al cuadernillo y voy a explicar algunas preguntas. La tengo acá. Un ratito. Por acá está. Voy a explicar 4 preguntas. Lo que estoy abriendo mi archivo. Y estamos. Y ahora voy a empezar a preguntar. Voy a compartir y empiezo a compartir las 4 preguntas. Está. Tenemos la pregunta 4 y 9 en primer lugar, luego la 10, ¿sí? Vamos a empezar con la 4 y 9. Léanlo, por favor. ¿Sí? Dice, en la 4, nos piden el significado connotativo. Hay 4 oraciones. Les dijo que no tenía cabeza para eso, su discurso no tenía ni pies ni cabeza, programó nuevos protocolos de ingreso, esa operación corazón fue un éxito. ¿Cuáles son los significados connotativos aquí? Y en la 9, la homonimia es la relación de significación entre dos palabras que coinciden fonológicamente, pero sus significados no se relacionan. Nos dicen dónde hay un caso de homonimia. 1, Carlos tuvo la idea de llevar el tubo en su auto, tubo y tubo. Elías cortó la hoja con la hoja de afeitar. Ella cosía el pantalón mientras yo cosía la camisa y el campesino picó en mano, subió el pico más alto. Bueno, vamos entonces les doy un minuto y vamos a ver cuál es la respuesta, ¿sí? Un minutito.
A ver, vamos a ver la pregunta 4. El significado connotativo que nos piden es subjetivo. No tenía ni cabeza, no, perdón, le dijo que no tenía cabeza para eso. Este significado es connotativo, porque es figurado. Nosotros tenemos cabeza, a menos que nos la corten en la guillotina. La tenemos. No tener cabeza para algo es no tener disposición para pensar y preocuparse en algo. Pero eso significa cabeza connotativamente. Su discurso no tenía ni pies ni cabeza. Es que el discurso obviamente no puede tener pies ni cabeza porque el discurso no es persona. El discurso es un conjunto de palabras. Son palabras, no personas. Entonces, también es connotativo. Programó nuevos protocolos, es denotativo, esa operación al corazón fue un éxito, se está refiriendo al corazón. 1 y 2 son los significados connotativos. La respuesta sería la B. En la número 9, ¿no? La homonimia. Carlos tuvo la idea, el tuvo de tener la idea es con B chica, con V, tener, tubo, de llevar el tubo como un objeto alargado, ¿no? Entonces, no tienen nada que ver tener con un tubo, o sea, no hay relación, no es polisemia, es un caso de homonimia. Ella cortó la hoja, perdón, Elías cortó la hoja del árbol, con la hoja de afeitar anoche, ¿no? Cortó la hoja de repente de un cuaderno, ¿no? Hoja y hoja son láminas, sí tienen relación, polisemia. Ella cosía, el verbo es cosía en tercera persona, mientras yo cosía, es el mismo verbo, pero cambia la persona. Es homonimia paradigmática. Y en la 4 nuevamente aparece el pico, el campesino con el pico que tiene forma puntiaguda, subió al pico más alto, que es la parte de la montaña que es más alta, y tiene forma de punta, pues también es polisemia. La 1 y la 3 en romanos son la respuesta correcta, son las que presentan homonimia. Es decir, la alternativa C. Luego tenemos la pregunta 10. ¿Sí? Dice, hay que hacer una relación de homonimia parcial, cohiponimia, homonimia absoluta y antonimia complementaria. ¿Con cuáles? Con las palabras que están subrayadas y que aparecen en los enunciados de 1 a 4 en romanos. 1. Víctor hojeó el panorama, se ha subrayado hojeó, y María hojeó el libro, se ha subrayado hojeó, pero ojo que acá está con diferente escritura, una con H y una sin H. Ambos son verbos, ¿no? Porque indican acciones. Víctor ojeó, María ojeó. Ambos son verbos. En la 2, dijo que ellas lo amaban, pero ellos lo odiaban. Están los verbos amaban y odiaban. ¿Qué relación hay entre ambos? ¿No? Ahí vamos a ver ese contraste, esa oposición que hay entre ambos. Alejandro vino y trajo el vino tinto temprano. Vino de Alejandro, Alejandro vino es venir, es el verbo. Trajo el vino tinto, vino es sustantivo. Las fresas y las uvas nos gustan bastante. Ambas son específicas, forman parte de un conjunto, de un conjunto de elementos, tienen algo en común. Entonces hay que ver qué relación hay entre ellas, ¿sí? Les doy también un minuto y luego vamos a ver la pregunta 12, donde debemos indicar la relación que hay entre las palabras, ¿sí? Vamos a ver primero la 10. Les doy un minutito.
Bien, muchachos, vamos a responder a esta primera parte, ¿no? Víctor hojeó el panorama y María hojeó el libro. Hojear, en el caso de Víctor, es dar un vistazo, ¿no? De su raíz es ojo. Mientras que María hojeó el libro es pasar las hojas rápido, revisar las hojas del libro, ¿no? Darle una ojeada. Es sobre todo referido a las hojas. En ambos casos estamos ante dos palabras diferentes. Acá no puede haber polisemia porque se escribe diferente, no puede ser la misma palabra, ¿no? Son dos palabras y que no tienen nada que ver en su significación. Y por otro lado, son verbos, así que es un caso de homonimia absoluta, 1C. Dijo que ellas lo amaban, pero ellos lo odiaban. Amar, odiar se excluyen, son dos sentimientos que se excluyen. Es un tipo de antonimia complementaria, y sería la 2 con la D. Alejandro vino y trajo el vino, son vino verbo y el segundo vino sustantivo, por lo tanto es parcial, es una homonimia parcial, 3A. Y la última, fresas y uvas son cohipónimos porque ambos son elementos específicos, son partes de un conjunto que se llama frutas, entonces son cohipónimos. La respuesta sería la D, ¿no? La D es la respuesta correcta, la que tiene esta secuencia correcta de estos de estas relaciones semánticas. Vamos a ver la última pregunta, que es la 12. Tenemos, ella dormía 8 horas diarias, yo dormía solo 3 horas. El motor del auto de Luis se encontraba muy averiado. Con la mano derecha, Eda cogió una mano de plátanos. Guillermo, el bien y el mal son paradigmas universales y la lengua amerindia más hablada del Perú es el quechua. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí al costado el tipo de relación semántica. En la primera, ella dormía 8 horas. No, dormía es un verbo que está en pasado de tercera persona, ella. Si yo digo yo dormí, ¿no? Ya va a cambiar, ¿no? Ya no es yo dormía, sino, bueno, también puede ser yo dormía, ¿no? Yo dormía. Si fuera tú, sería tú dormías. Ahí sí cambian, tú dormías. Pero ella dormía, yo dormía. Nosotros dormíamos, también varía, pero entre ella y yo va a ser exactamente igual. No va a cambiar. Entonces, este tipo de homonimia, yo lo hago minúsculas mejor, ¿no? Este tipo de homonimia se llama paradigmática. El motor del auto de Luis se encontraba muy averiado, ¿ya? El motor del auto de Luis se encontraba muy averiado, ¿no? Vemos que el auto tiene sus piezas, ¿no? Y una de las piezas es el motor. El motor es una de las partes. Cuando primero aparece la parte y luego el todo, estamos ante la meronimia. ¿Ya? Primero aparece la parte y luego el todo, meronimia. Si fuera al revés, sería holonimia. Por ejemplo, el auto de Pancho lo llevaron a arreglar, a reparar, y su motor estaba en pésimo estado. Primero apareció auto, que es el todo, y luego apareció motor. Sería holonimia con H. Pero acá está primero la parte y luego el todo. Sigamos. Con la mano derecha, Eda cogió una mano de plátanos. Esto es polisemia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una misma palabra que tiene significados diversos, pero que sí se relacionan. Mi mano tiene 5 dedos, la mano de plátano tiene 5 plátanos. Luego está el bien y el mal. El bien se entiende como lo positivo, lo bueno, ¿no? El mal como lo malo. Y se entiende que se excluyen, ¿no? Que no guardan relación. Uno excluye al otro. Entonces, este es un caso de antonimia, son opuestos, y se llama antonimia complementaria cuando se excluye. ¿Ya? Se excluye, no es recíproco, ¿no? Recíproco es cuando uno implica al otro. Madre implica hijo, madrina, ahijado. Vender implica comprar, ¿ya? Eso es recíproca. Excluyente cuando uno excluye al otro, no pueden ser a la vez, ¿ya? Y tenemos la siguiente. La lengua amerindia más hablada del Perú es el quechua.
La lengua es el conjunto es el conjunto L, donde podemos encontrar diversas lenguas. Tenemos el quechua, el aymara, el japaru, el cauqui, el ayáninca, el ayénica, el chipío, conío, qué sé yo, ¿no? Podemos tener más lenguas amerindias habladas en el Perú. Entonces, la lengua es la parte genérica, la palabra genérica, y quechua es la palabra específica. Cuando primero tenemos la genérica, se llama hiperonimia. Hiperonimia. Si fuera al revés, si primero tuviésemos la específica y luego la genérica, sería hiponimia. ¿Ya? Bueno, ahí está. Hemos terminado, muchachos. Voy a dejar de compartir y les agradezco por su atención. No sé si hay preguntas, ¿no? Bueno, entonces nos estamos encontrando muy pronto. Les mando un abrazo muy fuerte, que pasen una bonita Navidad y que reciban de la mejor manera el año, ¿no? No sé cuándo nos encontramos, pero igual les mando un gran abrazo y que Dios los bendiga, muchachos. Ya nos vemos.